Una de las cosas que tiene, yo le pedí que cantemos una canción como para introducirnos, pero una de las cosas que tiene las Escrituras es que por la fe nos hace ver cosas que nosotros no la vemos naturalmente. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Un día Dios le dijo a Abraham: despide a Agar y a Ismael, porque yo voy a glorificarme en tu descendencia, en un hijo que yo te daré a ti. Y Abraham puso a Agar y a su hijo en sus brazos con un cántaro de agua y un pedazo de pan y la despidió. Y el agua se le terminó, dice. Se terminó el agua. Le faltó el agua. Y fue enviada para el desierto, dice. Y se estaba muriendo. Y su hijo desfallecía. ¿Se acuerda esa historia? Y ella dice: yo no puedo ver morir a mi hijo así que lo dejó. Y ella se fue como un tiro de piedra, dice, para alcanzar a verlo de lejos, para verlo morir. Y el niño lloraba. Y esa situación de tristeza, de oscuridad, de desasosiego, de desesperanza, de muerte, fue transformada por la presencia del Señor. Porque dice el capítulo 21 de Génesis 18, no lo lea, pero dice: y le abrió los ojos Dios. Y ella pudo ver que había allí una fuente de agua. Ella estaba sentada al lado de esa fuente de agua, pero no lo veía. No veía más que el dolor, más que la muerte, más que la oscuridad, más que el final. Y sabes, hermano, que a veces nosotros no vemos cosas claras. El Señor abre nuestros ojos. Y lo hace para que podamos ver su gloria a través de la palabra de Dios. Lo hace para que nosotros podamos mirar las Escrituras. Como ella dice: lámpara es a mis pies y lumbrera a mis caminos. Cuando el Señor alumbra con su palabra, entonces podemos ver lo que los demás no ven porque no tienen la fe en Jesucristo. Por eso es que en esta octava parte de esta serie Santos y Pecadores que quiero compartir, voy a hablar acerca de la santidad del pecador. La última exposición fue acerca del pecado, entender lo que es el pecado. Pero yo creo que cuando el Señor nos abre los ojos, nos podemos dar cuenta de lo que somos realmente. Lo que hizo el Señor por nosotros. Es cuando recién nos damos cuenta. Porque podemos decir: sí, es verdad, ya no hay condenación para el que está en Cristo, fue perdonado todos mis pecados. Pero ¿lo vivimos realmente? Y yo creo que una de las cosas que debemos pedirle al Señor es que Él abra siempre nuestros ojos. Para que veamos como Giezi, lo que Él no podía ver, un ejército alrededor. Para que podamos ver lo que otros no ven. Y que el Señor abra nuestros ojos para contemplar la hermosura de su santidad, su majestad. ¿Te acuerdas de esta canción? Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. ¿Se acuerda? Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder. Cantamos santo, 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 yo quiero ver.
Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Ábrelo, Señor. Abre mis ojos, te pido. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 santo. Yo quiero verte. Así, Señor, te pedimos que siempre abras nuestros ojos a través de la luz de tu palabra, Señor, para comprender y comprobar las verdades gloriosas que tú nos has dado. La gloria sea para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome asiento. Serie Santos y Pecadores, parte 8. La santificación de un pecador. A causa de la gloria de Dios somos llamados a ser santos, porque Dios no habita con cosas inmundas. Muy limpio de ojos es el Señor para ver lo inmundo. Por lo tanto, ser santo no es una opción, sino es un mandato, es una orden. Y hemos venido explicando a través de esta serie lo que es o lo que son los beneficios de la justificación. Y la diferencia entre lo que es la justificación y la santificación. Lo que es Dios haciendo por nosotros, que es la justificación, que es un decreto inmediato de parte de Dios como juez al declararnos justos, no culpables, ya no condenados, justos, al habernos imputado la justicia de Cristo a nosotros. Pero también somos santificados y la obra de la santificación es lo que Dios hace en nosotros. La justificación es un acto inmediato y la santificación es un acto progresivo, ¿sí? Nosotros somos ya perfectamente justificados, pero no somos perfectamente santos. Nosotros no tenemos un grado más de justificación que otros. Todos fuimos justificados de la misma forma, pero sí hay grados y niveles de santificación entre los creyentes. No todos los santos son igualmente santificados o han alcanzado el mismo nivel de santificación. Hay hermanos que tienen un nivel mucho más profundo de santificación y otros más moderados y otros tal vez en sus etapas iniciales. Pero no podemos negar que Dios quiere nuestra santificación. Jesús en Juan 17, versículo 17, oró diciendo, santifícalos en tu verdad. Jesús hablando al Padre, diciéndole, santifícalos, Padre, en tu verdad. Y
Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, Dios quiere que seamos santificados. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ser proclamados santos y ser santificados? La palabra santo significa apartado para Dios. Y santificados es el proceso de la aplicación salvífica en gracia y misericordia que el Espíritu Santo hace en nosotros para ir cada día llevándonos más y más y más a la estatura y la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, según las Escrituras, hay tres cosas fundamentales, absolutamente necesarias para la salvación de cada persona. Y es la justificación, la regeneración y la santificación. Cualquiera de estos tres elementos que falte en una persona que dice que es cristiana, el tal no es un verdadero creyente ante los ojos de Dios, y si muere no le veremos en el cielo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que han mimetizado su forma de andar, de vivir, de actuar, o amoldándose a un estilo de vida cristiana, pero nunca fueron justificados, nunca fueron regenerados y nunca se evidenció la santificación. Ahora, la justificación y la regeneración son cosas en las cuales las Escrituras nos dan fundamentos legales para poder entender la seguridad que tenemos en la salvación. Yo puedo decir, soy salvo porque fui justificados. Amén. Muchos pueden decir, yo soy salvo porque fui justificados. Muchos pueden decir, yo he nacido de nuevo. ¿Han escuchado esa frase? Yo he nacido de nuevo. Y le preguntamos, ¿por qué dices que has nacido de nuevo? Porque en el año 1970 y tanto repetí una oración y abrí mi corazón a Jesús y Jesús vino a mi vida y entonces yo soy un hijo de Dios. Bueno, hemos aprendido a través de todos estos años en cuanto a sana doctrina, hablando de que la salvación no es muchas veces tan mecánica como nosotros la hemos planificado o la hemos creído. Si tú eres un pecador, arrepiéntete, repite esta oración conmigo y a partir de este momento tú ya eres un hijo de Dios. Creo yo que las Escrituras expresan el verdadero evangelio en la cual nos permite a nosotros entender sinceramente cuándo uno puede decir en verdad que es justificado y nacido de nuevo. Y la evidencia es la santificación. La evidencia es la santificación. Uno de los textos que quiero resaltar sobre esto, es Romanos capítulo 6, desde el versículo 20 al 23. Romanos capítulo 6, versículo 20 al 23. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando le decimos, Señor, abre mis ojos, yo quiero verte. A veces es inevitable que nuestra emoción nos lleve a un plano místico. ¿Sí? A ver, algo extraño, sobrenatural para nosotros. Lo que nosotros podemos llamar algo místico, algo espiritual, algo impactante, en la cual decimos, wow, acabo de ver algo espectacular de Dios.
Cuando el ángel abrió los ojos a Agar, ella estaba al lado de la fuente, nada más que no lo veía, porque su mirada estaba puesta en una aflicción o en una determinada situación de muerte. A veces nosotros no nos damos cuenta, porque tenemos la Escritura acá en nuestras manos, que nos dejamos llevar muchas veces por las emociones que capturan la atención de nuestra manera de vivir y dejamos de mirar estas bellezas que nos dice la palabra, que son realidades. Y por ser realidades, debería ser el motor y el sustento de nuestra vida para pasar el peregrinaje por este mundo, porque estamos de paso, y soportar las aflicciones sosteniéndonos como viendo al invisible, esperando la patria, llegar al lugar que nosotros tenemos que llegar. Hemos sido libertados del pecado. Eso dice la palabra. Y ya con eso es suficiente motivo de gozo. Ya somos libres de la esclavitud del pecado. Pero también hemos sido hechos siervos de Dios. Y ahí está la santificación. Porque la palabra santo es traducida de la palabra griega apartado, separado. Y en una de las traducciones también hace referencia a la palabra otro, otra. Somos otra humanidad, somos otra raza de seres humanos. Somos totalmente diferentes. Es la visión de Jeremías 18, la vasija de barro que se hacía se echó a perder en su mano y vino, lo hizo otra vasija, según le parecía mejor hacerla, otra. ¿Qué es lo que hace diferente de una cosa u otra? De la misma masa de barro ahora hace otra cosa. ¿Qué es lo que hace diferente? ¿Por qué usted y yo somos diferentes si somos los mismos pecadores que cualquier otra persona? ¿Por qué dice Dios, no, tú eres santo? Tú eres otra cosa. Tú eres diferente. Aunque yo no lo vea que soy diferente, Dios sí. ¿Por qué? Porque lo dice Él. Porque lo dice Él. Porque Él soberanamente lo determinó así. Hace poco me enteraba que este ridículo hombre que se hace llamar pastor Dante Gebel, un bufón de la actualidad, hizo celebrar la Santa Cena con Coca-Cola y papa frita. ¿Sabía esto? Y muchos ciegos que siguen a ese falso maestro decían, y está bien, ¿qué tiene de malo si son meros símbolos? ¿Y saben por qué nunca la Coca-Cola y la papa frita va a sustituir al pan y al vino que ha puesto como representación de sus símbolos en la Santa Cena? Porque Dios nunca escogió la papa frita ni la Coca-Cola. Porque Dios dijo que sea instituido como una santa cena porque Él dijo que eso iba a ser santo. No porque el vino o el pan tenga algo especial, sino porque lo dijo Dios. Como los utensilios del Antiguo Testamento era santo y sagrado porque Dios lo había determinado. Ahora, usted ha sido escogido, llamado, justificado, regenerado, santificado, apartado para Dios. Y aunque Satanás diga, tú eres igual que todo lo demás, Dios dice, no, Él es santo. Ella es santa. Porque yo los hice siervos míos para mi servicio. Por lo tanto, ¿qué quiere decir las Escrituras cuando habla de un hombre santificado? La santificación es la obra espiritual que hace interiormente nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de la obra del Espíritu Santo y nos lleva a ser un verdadero creyente.
¿Y qué es lo que hace? No solo nos limpia de todos nuestros pecados con su sangre preciosa, sino que también nos separa a nosotros de el amor natural que teníamos por el pecado y por el mundo, y también pone un principio nuevo en nuestro corazón, una motivación nueva en nuestro corazón, un amor nuevo en nuestro corazón, y nos hace participar de una nueva vida para su gloria. Por eso es que el instrumento que generalmente el Espíritu Santo utiliza para lograr nuestra santificación es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y si la palabra de Dios no es lumbrera a nuestros ojos, no es lámpara a nuestro camino, no es la que nos ilumina nuestro entendimiento, pues estaremos como Agar, sentado a la par del agua, llorando y muriéndonos de sed. Tenemos nosotros que permitir que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y nos demos cuenta la posición que tenemos en Cristo Jesús. Pero tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que la santificación, si prestamos atención a los textos que voy a referirme, simplemente voy a mencionarlos. Es importante poder entender que hay algunos aspectos bíblicos en los cuales la santificación es necesaria para cada uno de nosotros. La Biblia dice, por ejemplo, cuando Jesús estaba orando, intercediendo por nosotros en Juan 17, 19, dice: por ellos yo me santifico a mí mismo, dice Jesús, para que también ellos sean santificados. O también como Pablo escribió en Efesios a la iglesia, cuando dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado. Tarea que hace el Señor Jesucristo. Y dice: Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inmundicia y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. También Cristo es el mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. O también, como dice, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Hay textos muy claros en las Escrituras en las cuales, si nosotros consideramos cuidadosamente, podemos entender que estos textos hablan de que Cristo lleva a cabo la santificación en nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, mis hermanos, es necesario ver algunos aspectos de esta santificación en forma bíblica y en forma inmediata para entender, mis hermanos, si realmente somos pecadores en proceso de santificación. Porque no solo somos proclamados santos y a la vez somos pecadores, sino que somos santos para ser más santos y pecadores para ir siendo menos pecadores. En eso consiste la nueva vida en Cristo. Primer aspecto de esta expresión de la santificación bíblica es que la santificación, mis hermanos, es el resultado invariable, inevitable de nuestra verdadera unión con Cristo por la fe auténtica que muestra el cristiano. Si realmente nosotros estamos unidos a Cristo, la santificación es el resultado inevitable. Cuando usted hace locuras en el mundo, en la carne, cuando se deleita como un chancho en el barro de este mundo, pero vuelve en sí, o mientras está en el chancho no disfruta del pecado porque sabe que usted está en un lugar que no es suyo, usted sabe que debe volver a los pies del Señor, usted sabe que debe volver a su casa, usted sabe que debe volver a los brazos del Padre tierno, que te va a sacar la ropa inmunda y te va a vestir de nuevo. Sabe perfectamente
que ese lugar no es tuyo, sino en la casa de mi Padre, pues vas a volver. Pero como resultado de la unión con Cristo, es la evidencia de la santificación, porque Jesús dijo: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Juan 15:5. Este lleva mucho fruto. Porque la rama que no lleva ningún fruto no es una rama de la vid, es una rama muerta. Por lo tanto, esa unión con Cristo que nosotros tenemos debe producir fruto, y si no produce ningún efecto de vida, es una mera unión formal, tal vez aparente, pero no es verdadera. Porque la fe que no tiene una influencia santificadora en la vida de un creyente, en el carácter del creyente, no es diferente a la fe de un demonio, porque los demonios también creen, pero nunca se santifican, nunca van a cambiar. Así que si usted está unido a Cristo, la santificación es el resultado de esa unión con Cristo. ¿Qué significa esto? Que no puede quedar durante su vida cristiana sin evidenciar frutos de santidad. Número 2, la santificación, además, es el resultado y consecuencia inseparable de la regeneración. ¿Ha nacido de nuevo? Usted es un verdadero cristiano. ¿En verdad ha nacido de nuevo? ¿Es nueva criatura? ¿En verdad usted es nuevo? ¿Ha recibido una nueva naturaleza? ¿Ha cambiado Dios el viejo corazón por un nuevo corazón? ¿Te ha dado un nuevo sentido a tu vida? ¿Le ha dado un nuevo motivo a tu canción, a tu alabanza? ¿Eres verdaderamente un hijo de Dios o sigues siendo un hijo del diablo que estás disfrazado? Porque una supuesta regeneración puede tener al hombre por algún tiempo maquillado como si fuera un hijo de Dios, pero no obstante, no deja de vivir en el pecado y en el mundo y en su mundanalidad, y su naturaleza sigue sin importarle absolutamente nada. Aunque va a la iglesia y ha hecho un hábito religioso de congregarse y de estar, aunque más no sea como un oyente, pero sin embargo, la Escritura en la primera carta de Juan, como una de las evidencias de los verdaderos hijos de Dios, es cuando expresa que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No dice no peca, sino que no practica el pecado. La práctica del pecado es el pecado recurrente que usted tiene todos los días que caer bajo el dominio. Los pecados dominantes son los que lleva a una persona que no puede salir de allí, salvo que sea libertado por Jesucristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero en ese sentido nosotros no solamente vemos de que aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha sido regenerado, dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, también ama a su hermano, también se guarda y se purifica a sí mismo, y también tiene una fe que vence al mundo. Número 3. Es importante ver que, en suma, donde no hay santificación, no hay regeneración. Y donde no hay regeneración, no hay una vida santa. Por ende, no hay un nuevo nacimiento, ¿no es cierto? Así que el aspecto número 3 de esta santificación es que es la única certeza evidente de que el Espíritu Santo mora en él. ¿Siente el Espíritu Santo usted en su vida? ¿Quién es el Espíritu Santo para usted? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en su vida? Con la tentación de sentir la experiencia del Espíritu Santo, ¿han hecho hacer o decir
o personificar al Espíritu Santo en meras emociones, en las experiencias subjetivas de sentir cosas. Y por eso es que están llenas las falsas iglesias que tienen falsas doctrinas de adoradores de una paloma en un cuadro que dicen que es el Espíritu Santo, que los hace revolcarse, que los hace hacer cosas o experimentar éxtasis y sentir cosas extrañas en su cuerpo. Pero sin embargo el Espíritu Santo que nos habla en la Escritura de que Jesús dijo, a ustedes les conviene que Él venga, porque Él lo que hará es llevarlos a ustedes a un genuino arrepentimiento cuando los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y Él les hará recordar todas las cosas que mi palabra dice que yo les he enseñado, porque Él me glorificará. El Espíritu Santo es la evidencia de un hijo de Dios, de un nacido de nuevo, porque el que tiene el Espíritu, el tal es de Él. El Espíritu Santo es la certeza y la evidencia de que verdaderamente ese cristiano verdaderamente es santo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, dice Romanos 8:9. Y si no es de Él, es del diablo. Y si es del diablo, hoy sonríes, hoy te diviertes, hoy te alegras, hoy la pasas bomba en este mundo. Si eres del diablo, pues hoy parece que está todo bien. Pero hasta el mismísimo Satanás tiene terror de ir al juicio eterno, al castigo eterno, a ese lago de fuego donde irá Satanás y todos los que rechazaron la gracia y el Evangelio de Jesucristo. Hoy es día de salvación para que deje de ser un hijo de Satanás y ser un hijo de Jesucristo, un hijo de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo en ti. El Espíritu no se mantiene dormido en un verdadero creyente. El Espíritu no se fatiga. El Espíritu no está inactivo. El Espíritu nunca para de obrar en el interior del creyente. Siempre da a conocer su presencia. Siempre por el fruto que causa en el corazón aquellos verdaderos cristianos es la evidencia de que son realmente hijos de Dios. Pues si en tu corazón no está el fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es benignidad, que es bondad, mansedumbre, fe, templanza, mis hermanos, si este fruto no está en ti, pues el Espíritu Santo no está en ti. Y si no está el Espíritu en tu vida, no andas en el Espíritu, no vives en el Espíritu, pues vives en la carne y manifiestas son las obras de la carne, que es adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, celos, envidias, enojos, maledicencia, murmuraciones, detracciones, todo lo que es abominable. Por eso ese contraste que el apóstol Pablo está mostrando allí en Gálatas es para que nos demos cuenta y podamos reconocer en verdad lo que es vivir en Cristo, lo que es vivir en el Espíritu. Ahora, yo me pregunto, ¿qué sientes tú cuando un predicador menciona estas cosas? ¿No sientes nada? ¿No sientes terror? ¿No sientes miedo? Y si te sientes seguro, ¿seguro en qué te sientes? ¿En qué crees estar seguro? ¿Por qué crees que no serás condenado? ¿Por qué crees que el Señor no te va a llamar a juicio, a rendir cuenta? ¿En qué basas tu fe? En la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario y en la justicia lograda a favor nuestro, o en tus propios méritos, o en tus fuerzas, o en tus destrezas, o en tus capacidades. Pues hermanos míos, un hijo de Dios debería entender que la santidad de Dios produce terror.
la santidad de Dios. Si hay alguien en el Antiguo Testamento que eran considerados eventualmente, no por presencia, sino por visitación del Espíritu de Dios, en los demás seres humanos eran los profetas. Los profetas, el Espíritu de Dios venía sobre esa persona y era utilizado para hablar. Y los profetas eran en ese momento considerados las personas en santidad para dar un mensaje de parte de Dios. La Escritura resalta que hubo uno de los principales profetas que un día que murió el rey Usías, el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor y lo vio sentado en su trono. No eran cosas animadas que se estremecieron, cosas inanimadas que se estremecieron. Los quiciales de la puerta del templo temblaron. Y él dijo: ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos, que habita en medio de pueblos con labios inmundos, pues mis ojos han visto al Rey. Cuando uno es niño le gusta juntarse a contar cuentos de miedo, ¿no? Antes lo hacíamos, ahora ya no da miedo eso, ¿no? Pero uno daba cosas así. Aún cuando me acuerdo hacíamos campamentos de adolescentes o de jóvenes, una noche estuvimos en el río Loro con carpa y a alguien se le ocurrió empezar a hablar de la luz mala. ¿Sabe lo que es la luz mala, no? Lo que se ve, la oscuridad de la noche. Y tan pronto terminado el fogón, las canciones de alabanza, todo, empezamos a entrar en sugestión de miedo. Y saben que nadie quería salir de la carpa para ir al baño después, porque ya todo el mundo veía un fantasma y veía cosas. Tenemos inclinación al miedo, una adrenalina que genera tener miedo a algo. Por eso es que los deportes extremos, de riesgos, tienen mucha atracción, porque esa adrenalina que genera el miedo es necesario para tener algo de miedo. ¿Qué vamos a ver? Comamos una pizza, veamos una película de miedo. Hay gente que va a Walt Disney y paga para que los asusten en el Tres Fantasmas. ¿Sí o no? Pagan para que los asusten. Pero cuando Dios dice, sean santos, porque yo soy santo, me pregunto, ¿genera qué en tu vida y en mi vida? ¿Qué genera en tu vida? ¿Realmente tiemblas? ¿Realmente te aterrorizas ante su presencia? ¿Mencionar su nombre es sagrado para ti? Pues si lo que hace el Espíritu Santo en la vida de un convertido es llevarte bajo el temor reverente de la majestad y la gloria de Dios. Pues mis hermanos, en esta serie en algún momento vamos a hablar de la gloria de Dios. Pues por eso somos nosotros llamados a ser santos a causa de su gloria. Pero mis queridos hermanos, ¿cuántos creyentes dicen que son creyentes y son profanos e irreverentes delante de su presencia, mal usando su nombre, no teniendo reverencia ni temor por su presencia, por su santidad? Mis hermanos, si usted es una persona que quiere jugar a ser cristiano, pues les invito a que despierten, reaccionen y se den cuenta, mis hermanos, de que en este peregrinar por este mundo, cada día es una oportunidad de conocer el Evangelio de Jesucristo, encontrarte con Jesucristo verdaderamente, ser salvado por Él,
porque el terror verdadero será donde el lloro y el llanto nunca dejará de ser. El infierno es un lugar terrible. El infierno es un lugar donde la Biblia dice que existe. El infierno es el lugar donde ni los demonios ni Satanás quisieran estar allí. Pero mis hermanos, el Espíritu Santo es como el resultado evidente de que la persona está siendo santificada, porque te lleva cada vez más a vivir bajo dependencia del Señor, bajo un temor, respeto, reverencia delante del Señor. Me pregunto yo si la generación de creyentes que ya partieron y están en la presencia del Señor de hace un par de siglos atrás, ¿qué dirían si hoy pudieran estar aquí? No digo el Señor, no digo los apóstoles, digo algunos de los creyentes que ya partieron y que pertenecían al siglo pasado y que hoy pudieran estar aquí en nuestras reuniones, y en medio de la reunión de alabanza se escucha el ringtone de un celular y el hermano se levanta y dice: ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí, hola! ¿Qué haría ese hermano cuando la reverencia no ha cambiado por más que la modernidad llegó? ¿Qué diría ese hermano si de pronto se encuentra con todas nuestras redes sociales que más publican el pecado que no lo disimulan y no proclaman la palabra del Señor? Hermanos, nos debe causar vergüenza ser cristianos del último tiempo, donde la modernidad está asentada en todos los rincones de las iglesias evangélicas, pero se ha perdido la reverencia, se ha perdido el temor y lo sagrado. Hermanos, vaya usted ahora mismo, levántese y vaya a la Iglesia Católica Apostólica de la Catedral y entre y parece, diga: ¿dónde está el baño? Ni baño público tienen allí. ¿Quiere ir al baño? Vaya a su casa. Pero acá no. Hola. ¿Se entiende, mis hermanos? Es que nosotros no vemos lo que es ser otros, ser diferentes, ser separados. ¿Por qué? Porque habiendo sido libertados del pecado, son ahora hechos siervos de Dios y tienen como fruto la santificación. La evidencia de la santificación es mostrar en verdad que donde está el Espíritu Santo, allí hay cambio. Allí hay diferencia. Donde está el Espíritu Santo no es igual. Pero no caer el extremo, mis hermanos, del legalismo de pretender ahora de hacer todas las cosas como un monasterio, sino poder tener el equilibrio justo, santo, legal, bajo el temor del Señor. Porque, mis hermanos, Dios quiere que nosotros seamos santos. Dios quiere que nosotros podamos avanzar en crecimiento en nuestra vida espiritual. El sello que el Espíritu estampa en nuestras vidas como pueblo de Dios se llama santificación. Santificación. ¿Y saben qué es importante ver esto? Que todos los que de hecho son guiados por el Espíritu Santo de Dios, según Romanos 8:14, estos, no otros, estos son hijos de Dios. ¿Es usted hijo de Dios? Pues evidencie que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿A dónde te va a guiar el Espíritu Santo de Dios? A que seas cada día más santificado. ¿Qué significa ser cada día más santificado? Amar menos al pecado y batallar contra la carne, contra Satanás y contra el mundo. ¿Cerró la ecuación? ¿Es claro? Pues hay que pedirle que le abra mis ojos para que lo vea, si eso es lo que fuimos llamados a hacer.
Pues mis hermanos, el que está muerto en delitos y pecados no puede hacer absolutamente nada. Número 4. La santificación también es la única señal segura de la elección de Dios. Recién el hermano Oscar estaba hablando en la enseñanza de cómo podemos saber si somos elegidos o no somos elegidos. Pues no lo sabemos, pero sí podemos evidenciar. Puesto que hay textos bíblicos en los cuales claramente dice que únicamente los elegidos son santificados. Así que si alguien dice, yo soy elegido del Señor, pero sigue su vida y nunca cambia, y no procura la santidad, pues mis hermanos, seguramente esa elección no la hizo el Señor. Pues los nombres y las cantidades de elegidos que Dios ha escogido por decreto, no lo sabemos. No nos mandó el Señor diciendo, bueno, a ver, ahora que son recién convertidos, se van a sentar allí en la oficina y van a estudiar todo el libro de la vida. Todos los nombres que están escritos acá, esos son escogidos. Los que no están, afuera. Así que ustedes van a ubicar a esas personas y van a ir a predicarles a ellos. No dice eso, Señor. No dice eso. Así que no, en este mundo, nosotros podemos saber quiénes son escogidos por su manera de vivir. ¿Ha sido escogido por Dios? Pues Pablo, Pedro escriben en sus cartas, Juan escribe en su carta, de que los escogidos han sido llamados a ser santos. Por ejemplo, Pedro dice, elegidos según la presencia de Dios para santificación. Elegidos para santificación. O también dice, escogidos para salvación mediante la santificación. También dice la palabra, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo es su Hijo? Santo. Y nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. O sea, los escogidos tienen como señal segura la santificación. Y la santificación cuesta, duele. Son 3 pasos adelante y 2 atrás. ¿Sabía esto? Que más que retrocedemos que avanzamos, pero conformate con un paso que lograste. La santificación es correr la carrera y acabarla. Es pelear la batalla y ganarla. Es guardar la fe hasta el final. Porque esa es la forma de morir en fe. ¿Usted quiere morir en la fe? Porque hay 2 formas de morir, en la fe o en sus delitos y pecados. Si usted quiere morir en la fe, pues usted tiene que decir, he peleado la batalla. He ganado la carrera. He guardado la fe. Ahora me voy a entregarla, a recibir mi corona. Eso es llegar al final. Pero el que muere en delito y pecado muere seco. Muere totalmente en deshonra. Muere sin la paz del Señor porque nunca confortó el valle de sombra y de muerte caminando al lado del Señor su alma. Nunca. Jamás. Por eso es que cuando Pablo hace referencia al obrar de la fe y del amor, es claramente la práctica más evidente de los hijos de Dios. Cuando escribe el apóstol Pedro también en su carta, conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, porque sabemos quiénes son, la evidencia. Se ve que ustedes son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque se ve la santificación. Cada día mejor que ayer. Cada día un poco más que ayer. Número 5. La santificación, repito, es una realidad que siempre será posible ver. Siempre. Es imposible que una luz sea oculta en un monte. La luz alumbra. Y el Señor dijo, ustedes son la luz
del mundo. Así como Cristo es la cabeza visible de la iglesia es su cuerpo visible de Cristo. Por eso, mis hermanos, la iglesia no puede andar escondida. La iglesia no puede estar escondida por vergüenza. Si usted es un hijo de Dios, no se debe ocultar que es cristiano por vergüenza. Usted es un hijo de Dios, muéstrese orgulloso. Y si tiene que padecer por Cristo, el que va a sentir orgullo de usted y no se va a avergonzar de llamarse Dios de usted es el Padre Celestial. Hebreos 11. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque se sostienen como viendo el invisible, porque aunque están en la tierra prometida, esperan una patria mejor, una ciudad celestial, una que está fundamentada por sus manos, no por la del hombre. Es mirar el galardón, no querer pretender desear de los frutos temporales del pecado. No necesita esto, hermano. Si ya probó, todos probamos el sabor momentáneo que tiene la tentación, que parece dulce el placer de la carne, pero es amargo cuando se consuma. Y necesita vomitar eso, necesita purgar eso a través de la fuerza que el Espíritu Santo empuja a sacarnos esa podredumbre que ha ingresado en nosotros por medio de la confesión. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para darnos el perdón y limpiarnos de todos nuestros pecados. Por eso es que debe verse tu santidad. La persona realmente santificada puede estar vestida de humildad, puede estar incluso teniendo una apariencia de piedad, pero sus aparentes muestras terminan desnudando su vergüenza cuando no es genuino. Cuando alguien en verdad es una persona que está experimentando la presencia del Señor, es inevitable ver la santidad. ¿Se acuerda cuando Moisés bajó del monte? Él bajó. ¿Y qué tenía? Resplandecía su rostro. Ahí viene Moisés, decían todos, y van corriendo a recibirlo, y cuando lo ven, tapate el rostro. Tenían terror. ¿Qué pasaba con Moisés? Ahora, ¿se acuerdan por qué pasó eso? ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Mira, Jehová Dios, yo he visto de todo. He visto de todo. He visto las plagas que enviaste a Faraón. He visto el mar convertirse en ríos de sangre. He visto las ranas. He visto todo. He visto cómo se abrió el mar en dos. He visto caer fuego del cielo. He visto caer el maná. He visto salir agua de la roca. Señor, he visto todo. Todo lo que el hombre no podía ver, yo lo he visto. Pero hay algo que yo no he visto y que lo quiero ver hoy, Señor. ¿Qué le dijo? Muéstrame tu rostro. Muéstrame tu rostro. Y el Señor le dijo, nadie puede verme y permanecer vivo. A causa de su gloria. Él rasgó una hendidura en una piedra y lo puso allí y dice, lo voy a cubrir con mi mano y solamente verás mis espaldas. Fue suficiente ese destello de gloria. Fue suficiente ese poquito de gloria para que el rostro de Moisés sea visto así. Mis hermanos, qué extraordinario es entender que la santificación es un acercamiento más a su gloria. En eso consiste santificación. Mientras más cerca estoy de su presencia, más va a brillar mi presencia. No por mí, sino por Él. Él es la luz que alumbra mi vida. Él es el que me hace resplandecer. Pero el que huye de la luz es porque
sus obras son malas. El que no quiere acercarse a la luz es porque sus obras son malas. ¿Vamos bien? Número 6. La santificación también es algo por el cual cada creyente es totalmente responsable. Bueno, mis hermanos, no me equivoco al decir esto, en verdad. Creo que todos debemos entender que tenemos una tremenda responsabilidad de vivir en santidad. Todos debemos esforzarnos por ser santos. Como dije al principio, la justificación es una cosa y la santificación es otra. La justificación es algo que hace solamente Dios. Es monergismo puro, Dios en poder. Pero la santificación es un poder sinérgico, es algo que hace Dios y es algo que hacemos nosotros. Dios hace y nosotros hacemos. Por eso es que cuando no crecemos y no avanzamos, no es culpa de Dios. Siempre va a haber quien retrasa. 11 días podría haber llegado, pero ustedes le han dado meta al darle vuelta al desierto hasta llegar 40 días, pero es culpa de ustedes. Porque tu santificación es una tarea que Dios hace por medio de su Espíritu Santo juntamente con nosotros. Y esa realidad es que yo no puedo tirarme a decir, bueno, Dios es bueno y Él va a hacer la obra por mí. Ahora, creo que es importante entender que las Escrituras hablan de que la imputación hacia nosotros es de su justicia, no de su santidad. ¿Hola? ¿Escuchó? La justificación ha sido imputada. Somos perfectamente justos porque la justicia de Cristo ha sido imputada a nosotros. Pero no se nos ha imputado la santidad de Cristo a nosotros, sino que la santidad de Cristo es la que nosotros debemos ir cada día lográndola por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros para ser como Él. Por lo tanto, mis hermanos, es que la Escritura nos lleva a poder afirmar que los verdaderos creyentes son aquellos que colaboran en obediencia, haciendo morir lo terrenal, dejando de hacer lo malo, buscando la paz y siguiéndola, aborreciendo lo que Dios aborrece, amando lo que Dios ama, revistiéndose de Cristo, quitándose las inmundicias de sus vestiduras. Hermanos, hay muchas cosas en las cuales Dios nos dejó como tarea para hacer. Por eso es que nosotros vemos que la santificación es algo que el creyente debe hacerse responsable. Tú debes hacerte responsable. Número 7. La santificación también es un proceso que admite crecimientos graduales, o sea, en grados. El hombre puede subir un escalón en cuanto a la santidad más que otros tal vez, y ser mucho más santificado por un periodo de vida que otros. Por ejemplo, ¿cuándo somos más santificados? En el proceso de la prueba. ¿Sí o no? Cuando estamos en el proceso de la prueba es porque el Señor nos metió en la olla hirviendo, al fuego. ¿Sí o no? Ahora, no estamos todo el tiempo en pruebas. Hay tal vez días, meses, semanas o hasta años de bonanza, ¿no es cierto? Y decimos, ¿cómo anda usted, hermano? Bendecido y en victoria para la gloria de Dios. Hace años que yo ando bien. O sea que usted no está sometido a prueba, hermano. Usted no está creciendo en santificación. Si le responde eso a alguien, especialmente un hermano carismático, se va a enojar. Pero sabe, hermanos queridos, que cuando llega la prueba, ahí recurrimos al Señor y le decimos, Señor,
¿Qué es lo que está pasando? Y el Señor te dice, ¿sabes? Satanás me ha pedido por un pequeño de tiempo que le dé autorización para que te pegue una zarandeada como a trigo. ¿Y qué le dirías tú como Pedro, no es cierto? Me imagino, Señor, que has reprendido al diablo, que lo ataste con doble cadena y lo mandaste a la profundidad del abismo. No, yo no hice eso. Yo estoy orando, rogando para que tu fe en este tiempo de prueba, en este tiempo de zaranda, no se mueva, sino que se consolide, porque lo que vas a hacer cuando pase esta prueba es volver a tus hermanos y tú los vas a consolidar. ¿Sabe por qué sufren los creyentes? Porque el Señor te ama. ¿Sabe por qué te ama el Señor? Porque quiere que parezcas a Cristo en la victoria de haber sufrido y padecido y afirmar tu fe en la confianza y en la dependencia del Señor. Mis hermanos, no puedo expresarle con palabras las cosas que en este tiempo estamos viviendo. No solo es el fallecimiento de mi mamá, porque créanme que aunque hay dolor, la paz es lo más grande que tengo en cuanto a ella. Y no es solamente por ver a mi papá en el estado que está. Nunca imaginé que la escuela del Señor para mi vida en este tiempo iba a ser todo lo que estoy pasando. En muchos de los aspectos. Y confieso delante del Señor que me vi derrotado muchas veces. Pero allí, derrotado, sin fuerzas, sin ganas. Y les confieso, porque no soy hipócrita en esto, el Señor ha sido bueno al decirme, bástate mi gracia. Mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Ahí está el sinergismo. ¿Qué le ofrezco yo al Señor? Mi debilidad en sujeción. ¿Y qué me ofrece Él? Su poder y su autoridad para completar la obra. No sé hasta cuándo va a durar. Pero cuando vio que la mar viene tan calma, vio que cuando dice Hechos 27, ¿no? Habíamos levantado ya las velas, habíamos levantado las anclas, íbamos con una brisa suave siendo movido por el mar Adriático allí, y de pronto se levantó un viento huracanado llamado Euroclidón y dio con todas sus fuerzas contra la nave y nos puso de espalda. No pudimos ponernos contra el viento y empezamos a entrar en deriva. 14 días y 14 noches sin ver el sol ni las lunas. Pensábamos que nos moríamos, tirábamos con nuestras manos los aparejos, las comidas, y ya todo estaba terminado. Y Pablo dijo, hey, el ángel del Señor ha estado conmigo. Y me dijo, ni uno de ustedes va a perecer, solamente la nave. ¿Sabe, mis hermanos? Yo no sé cómo está usted, pero si está en momentos de pruebas, tenga paciencia, fruto del Espíritu. Tenga paciencia. El Señor va a completar su obra. Seguramente yo voy a ver que el Señor se va a glorificar en el ministerio de este pobre servidor después que pase esto, mucho más de lo que hizo antes. Como lo voy a ver con cada uno de ustedes después que pasa la prueba. Pero ¿saben, hermanos? Nunca reniegue de su voluntad. Solamente dígale, Señor, que sea hecha tu voluntad como es hecha en los cielos, aquí también en la tierra. Por eso el Padre nuestro dice, Padre nuestro. Jesús enseñó a orar así, ¿no? Padre nuestro, que estás en los cielos. No dice santificado sea tu nombre como una muletilla, sino que es la primer petición que aparece en esa oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado, que tu nombre
sea santificado. ¿Cómo? Haciéndose tu voluntad acá en mi vida, como es hecha en los cielos. Cuando tú lo haces así, yo estoy bendiciendo al Señor. Por eso nunca va a encontrar usted la terminología Padre, justifícalos. No, dice Padre, santifícalos. Santifícalos. El mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Así que en ambos casos, mis hermanos, la expresión implica claramente la posibilidad de un crecimiento en santidad, pero a la vez también la llegada de un tiempo de pruebas. Si usted está en pruebas, no corra a la desesperación, sino que, ¿qué dice el salmista? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué dice que hay que hacer? Espera en Dios, porque vas a seguir alabándole. Espera, no te turbes. Y culmino. Número 8, la santificación, una vez más, es algo que depende mucho del uso diligente de las Escrituras. ¿Tiene Biblia usted? ¿Sí? Cuando llega a casa, ¿dónde queda la Biblia? No me diga a mí, respóndase usted. ¿Dónde va a parar la Biblia dentro de una hora? ¿Dónde va la Biblia? ¿Es la Biblia lo más importante para usted ahora? ¿Ha aprendido usted a meditar en ella? ¿Saben que la Biblia no es para cobardes? Es fácil decir, oíme bien, Satanás. Es fácil decir, lo ato al diablo, ¿no es cierto? Pero la Biblia no dice que hay que ser valiente para enfrentar al diablo. Yo no encuentro eso en la Escritura. No encuentro nada de eso. Pero sí usted lo leyó muchas veces y hasta lo escribió cuando alguien cumple años, ¿no? Bueno, antes mandábamos tarjetita, ahora, así ¿cómo es ahora? Ese es todo, ¿no? Antes mandábamos nosotros tarjetas con textos bíblicos, dedicatorias. ¿Y quién nos mandó Josué capítulo 1? Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¡Punto! ¡Punto! Así terminó ahí y le mandamos feliz cumpleaños. ¿Y la postdata? ¿Y lo que sigue? Esto es igual que el texto de Oseas, ¿no? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Punto, y encima no hay ni un punto, hay una coma. Porque continúa, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. O sea, nosotros acomodamos la Biblia como queremos nosotros. Les aseguro que si agarro la Biblia, ustedes tienen textos subrayados, los textos que a ustedes les gusta. ¿Sí o no? Esos son textos... ¿Quién no tiene Filipenses 4:13 con así amarillo, no? ¿Quién no tiene texto que nos gusta a nosotros? Pero nadie tiene, por ejemplo, subrayado que todos compareceremos delante del trono de Dios para rendir cuentas de todas las cosas que hayamos hecho, estando bien o mal, que no hay nada oculto que no debe ser manifiesto en su presencia, que Él todos los días está airado contra el pecador. Es como que nosotros tenemos el Evangelio según los santos evangélicos, ¿no? Que nosotros hicimos la recopilación de la Biblia que a mí me gusta. Pero ese capítulo 1 de Josué más abajo dice claramente, mira que te mando que te esfuerces, que seas muy valiente para guardar y poner en práctica todas las cosas que yo te ordeno en la ley. La palabra de Dios, hermanos, se requiere del poder del Espíritu Santo para que entonces en usted tenga sentido.
sino simplemente va a ser la lectura de un almanaque colgada detrás de una pared, donde dice un versículo y una aplicación que Dios sabe quién la hizo esa aplicación, y entonces cerramos y decimos, ya está, ya hice mi devocional y que Dios se encargue de mi vida. Pues mis hermanos, la palabra de Dios es claramente algo, el medio de gracia que Dios ha puesto para que nosotros caminemos con ella, viviendo bajo sus reglamentos, sus lineamientos, sus consejos, sus enseñanzas. Y no solo la palabra de Dios, en las Escrituras se nos enseña que debemos orar en privado, que debemos nosotros no dejar de congregarnos. En la palabra nos enseña que debemos practicar el amor fraternal entre los hermanos. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos vivir como hijos de luz. La palabra de Dios nos dice cómo debemos vivir para que su nombre no sea blasfemado entre los incrédulos. La palabra de Dios nos está diciendo cómo vamos a guardar nuestra fe hasta el final. Mis hermanos, lo dijimos una y mil veces, lo dijimos incluso hasta antes de la pandemia. ¿Se acuerdan o no decíamos que venían tiempos difíciles, que venían tiempos muy duros? Y el mundo empezó a entender que ya no hay que seguir jugando. Cuando hablo del mundo evangélico. Porque mis hermanos, todavía lo peor no ha llegado. Y si es necesario que la creación gima como dolores de parto, para que entonces venga la vida y lo glorioso, pues mis hermanos, prepárese para ser verdaderamente luz y sal en este mundo. Que el Señor nos bendiga y la santificación se la ayuda juntamente con otro hermano. Mejor son dos que uno. Amén. Vamos a orar. Queremos darte gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por permitirnos meditar en ella, ser exhortados, ser llamados, Señor, a ponernos en comunión contigo, en línea con tu verdad. Te damos gracias porque así como has abierto los ojos a Agar, puedes abrir nuestros ojos para darnos cuenta lo que somos, lo que tenemos, lo que Cristo logró por nosotros. No algo utópico, no algo posible, sino real. Señor, te doy gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Glorifícate en la iglesia, glorifícate en los creyentes, glorifícate en los que abrazan tu verdad con dolor, pero a la vez con esperanza. Te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial, y que tu obra, la del Espíritu Santo en medio nuestro, quebrante los corazones de lo que hoy tú has traído, no por casualidad, sino que los has traído para decirle, despiértate, vuelve hoy a mis brazos. Que la gloria y la honra sea para ti, Señor, porque hay gozo en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. La gloria para ti en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.